Continuamos con nuestro radioanálisis, son las 8:38 en este miércoles 3 de diciembre y saludamos como cada mañana a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y a nuestros panelistas, viajamos y volvemos hacia la ciudad de Antofagasta para saludar a la profesora Francis Espinosa. Bienvenida, Francis, muchas gracias por estar acá. Jorge, un placer de estar con ustedes nuevamente en el programa. Y al investigador de FARUDD, Jorge Cordero. Bienvenido, Jorge, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Francis, Montserrat y Patricio. Qué bueno saber que ahora estás bien. La última vez que me invitaron estabas enfermo, parece, así que... Tiene que haber sido un día que me quedé sin voz, Jorge. Justamente. Sí, estaba acá abajo escuchándolos, pero yo no podía hablar. O lo podía hacer solo de un modo muy desagradable para ustedes, así que se lo evité. Sí, sí, pues bueno, gracias Jorge, Francis, por acompañarnos en esta mañana tan importante, mañana de debate presidencial Archi, que está desarrollándose desde las 8 de la mañana en punto ahí en el Campus Oriente de la Universidad Católica. Vamos a estar en un ratito más con un reporte desde allá con nuestra colega Fernanda Araneda, pero no sé si pudieron escuchar o ver algo en redes sociales antes de salir al aire, que por supuesto estamos en paralelo, ¿no? Pero hasta donde yo pude escuchar, antes de subir acá al estudio, hubo varias cuestiones bien interesantes que creo que podríamos partir comentando. La migración es un tema que salió al inicio del debate. Janet Jara, por ejemplo, planteó el tema, o reiteró más bien, el tema de empadronar a los migrantes, pero no regularizarlos. Y lo dijo, no fue tan explícita, pero dijo: quienes entran por la ventana no hay que premiarlos en el fondo, ¿no? Lo estoy parafraseando. Pero sí empadronarlos, y ahí hubo como una discusión con quien le hacía las preguntas, porque no estaba tan claro, o ella no tenía tan claro tampoco cuántos son. Y José Antonio Kast le preguntaron, creo que fue Verónica Franco de Radio Cooperativa, le preguntaba por la declaración del... creo que fue el arzobispo de Concepción, Sergio Pérez de Arce. Así es, que fue crítico respecto de esta política de José Antonio Kast de expulsión masiva, y él decía que bueno, que la Iglesia tiene otro rol, que es distinto al de la política, y en su calidad también de católico, ¿no? También se le preguntó a Janet Jara por las 40 horas, por el impacto también que esto ha tenido, y lo último, antes de nosotros salir al aire, le estaban preguntando a José Antonio Kast por Jorge Quirós y por los cuestionamientos en su contra, por el rol que él tuvo en algunos casos de colusiones. José Antonio Kast dijo que está orgulloso de Jorge Quirós y que tiene todo su respaldo, con algunos aplausos ahí de los presentes que apoyan a cada uno de los candidatos. Bueno, hice un resumen muy breve de lo que ha sido esta primera media hora, por si no lo han podido escuchar, y para quienes nos están viendo y escuchando también, para que se puedan hacer una idea. Parto preguntándoles, Jorge, ¿qué te parece de lo que ha ocurrido hasta ahora del debate? ¿Y cuánto puede incidir este debate, como el de Anatel de la próxima semana, en las preferencias electorales? Porque lo que vimos en la primera vuelta es que de repente se hacían análisis, ¿no? José Antonio Kast tuvo un pésimo debate, no respondió ni una pregunta. Bueno, sabemos cómo le fue, ¿no? O Janet Jara, que también fue de menos a más, y también tuvo un mal desempeño en la elección. ¿Qué tan importantes son estas instancias? Y si quieres referirte a alguno de los temas que han marcado por lo menos el debate hasta ahora. Sí, mira, primero, ¿se escucha bien, cierto? Sí. Primero, respecto al efecto que pudiesen tener los debates. Bueno, esto yo lo he dicho en varios lugares, y sobre todo también desde la primera vuelta y varios meses antes de que fuese la primera vuelta, que su efecto ya no es tan relevante, ¿no? Porque hoy día la ciudadanía se informa desde otros espacios, en el fondo. Entonces, prácticamente lo que sucede con los debates es que los candidatos, a mi parecer, tienden hacia la cuña rimbombante, corta, con mensajes breves, para después masificarlos en redes sociales. Entonces, el verdadero efecto que pudiese tener el debate
finalmente es según la cantidad de cuñas que después pueden de alguna otra manera distribuir a través de las redes. Por cierto, que tampoco es que sean irrelevantes, o sea, un pésimo desempeño sí puede tener un mal resultado justamente porque después se difunde masivamente en estos espacios. Pero desde el punto de vista de que un debate con un desempeño regular, porque a mi parecer José Antonio Kast no tiene buen desempeño en los debates, eso es un hecho, me parece efectivo. Cuando uno lo observa su desempeño en debates anteriores, lo que ha tratado de hacer es justamente pasar lo más plano posible, sin cometer errores. Pero si no los llega a cometer y mantiene esa misma tendencia, a mí me parece que la elección va a seguir su curso. Y esto yo lo he dicho varias veces desde la primera vuelta, que a mí me parece, estoy convencido que esto es una elección bastante cerrada, ¿no? O sea, me cuesta ver que Janet Jara vaya a dar vuelta a la elección cuando uno mira las encuestas. La verdad es que la tendencia era muy clara respecto al resultado, más allá de esa distorsión que se incorporó en su momento sobre el triple empate y el efecto París que puede haber generado una distorsión, pero en general las encuestas eran muy claras respecto a la victoria de José Antonio Kast. A mí me parece que hoy día la tendencia sigue siendo la misma. Janet Jara hoy día carga con una serie de problemas dentro de su mochila que es demasiado pesada. Y esa mochila es, primero, el desempeño del gobierno, que no ha sido el mejor, donde hoy día hay un amplio rechazo hacia el gobierno. Más allá de ese 30% que parece ser inamovible dentro del respaldo que tiene el presidente Boric, pero aún así vemos que la primera vuelta Janet Jara obtuvo menos de ese 30%, entonces parte desde más atrás de lo que uno esperaría. Y ahí tiene una carga pesada. Segundo, el estigma comunista, más allá de que a uno le pudiese parecer bueno o malo, que es una discusión de otro tipo, ¿no? Veámoslo desde el punto de vista del análisis externo, que eso efectivamente hoy día, dada la coyuntura chilena, supone una carga que es importante. Y en tercer lugar, me parece que ahora se incorpora, bueno, en tercer lugar, también uno podría decir la tendencia que hay en la mayoría de las elecciones en América Latina, ¿no? Cuando uno observa esto, también creo que lo he mencionado acá, pero la mayoría de las elecciones presidenciales que hemos tenido en los últimos años, la verdad es que lo ganan los gobiernos de oposición. Entonces hay una tendencia también dentro de la región donde ganan gobiernos de oposición. Luego uno podría seguir comentando cosas, por ejemplo, el auge de las nuevas derechas, que parece estar en su mejor momento. En varios países hoy día las derechas radicales o las nuevas derechas están obteniendo victorias contundentes dentro de los distintos sistemas políticos, y eso también es otra variable con la que tiene que cargar Janet Jara, y así muchas más, ¿no? El desempeño legislativo, por ejemplo, hoy día la candidatura de la derecha va a tener un desplante con un apoyo de parlamentarios recién electos mucho más grande. Eso también va a tener un efecto en la elección. Entonces, a mi juicio, me parece que desde ese punto de vista es una elección bastante cerrada. Y luego uno puede ver fenómenos coyunturales como los que has mencionado tú, Montserrat, ¿cierto? Que tampoco son beneficiosos, creo yo, para la candidatura de Jara. Pienso, por ejemplo, justamente en el fenómeno migratorio. Más allá de que hay visiones visibles sobre esto, ¿no? Escuchaba el alcalde justamente de la zona allá, decía que en el fondo aquí no es como que haya algo distinto a lo que está pasando regularmente en la frontera, o sea, pero como se ha mostrado en la prensa, como se ha mostrado al menos en la discusión pública, la sensación que a mi parecer le puede llegar a la ciudadanía es que efectivamente toda esa movilización de inmigrantes que quieren ir a Perú, toda la reacción de Perú de traer militares de un mayor número de militares en la frontera, ¿no? Viene a fortalecer también la candidatura de José Antonio Kast. O sea, y eso es un hecho también es un hecho constitutivo, ¿no? Y hay otro fenómeno que también es reciente, que quizás no lo mencionaste, que me parece que también va a generar un efecto en la candidatura de Jara, o sea, otro peso más en la mochila, digo yo, que es justamente la expropiación que anunció el gobierno a la toma de San Antonio, ¿no? Que tampoco le hace buena publicidad, o sea, siendo súper sincero, el hecho de que el gobierno en un periodo electoral decida asumir una expropiación justamente cuando Janet Jara ha hecho esfuerzos monumentales con quitarse el estigma que acarrea la figura comunista, la verdad que también le genera una carga, un problema de cara al balotaje presidencial, del cual ya prácticamente no queda nada. Sí, son tiempos en los que uno tiene que hablar al mismo tiempo de los hechos y de las percepciones, ¿ah? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio, ayer apareció en un medio de comunicación el ministro Elizalde invocando un informe de la PDI que decía que en comparación con noviembre del año 2024
en vez de aumentar, el flujo migratorio hacia Perú por tierra había disminuido, ¿no? Ahí hay un dato a tenerlo en consideración, pero sin embargo el escenario mediático opera como si fuera al revés, ¿no? Pero bueno. A eso me refiero. Sí. Franci. Sí, varios aspectos que son significativos. Bueno, recordar que, digamos, estábamos en clave electoral, o sea, evidentemente estamos en el debate, ¿no? Pero también, digamos, cualquier manifestación tiene una semiótica, en este caso electoral. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que el tema de migración, digamos, plantea varias aristas que son bastante significativas. En primer lugar, lo decía José Antonio Caz, o sea, que los dos ámbitos en los cuales ha cambiado su visión. Un colega, digamos, decía que quien no cambia de opinión es un idiota. Entonces, digamos, este cambio de opinión con respecto a Venezuela y con respecto a la migración. Pero más allá, digamos, del tema que tiene que ver con migración y con este endurecimiento de la mano en la visión de Janet Jara, me da la impresión de que también hay una cosa más transversal, en primer lugar internacional, pero también nacional, con respecto al tema migración. Es como diría Foucault, como que ha ido evolucionando el discurso hacia digamos, posturas más canónicas. Leía un libro muy interesante sobre, digamos, el tema de la radicalización de la política hacia posturas más canónicas con respecto a la migración. Entonces, de príncipe a paje o en el fondo de derecha a izquierda, hay un discurso que tiende a radicalizar el tema de la migración, lo tiende a politizar. Hay un índice de politización, diría Violet Morín, y un índice de espectacularización también con respecto a la supuesta crisis en el norte de Chile, o en la frontera, mejor dicho. Entonces hay todo, digamos, una agenda que estructura, en este caso, un cambio evolutivo en el discurso político hacia planteamientos más canónicos con respecto a la migración, lo cual, digamos, para ciertos sectores de izquierda a lo mejor podrían ser preocupantes, pero uno ve gente de mucha izquierda que también está hablando, digamos, en contra de la migración. Entonces yo creo que ahí hay una cosa importante señalar. Y lo segundo que me parece fundamental, yo particularmente encuentro mal candidato a José Antonio Caz, y la verdad es que efectivamente lo digo en función, como decía Jorge, de en este caso de los debates, y es un candidato que se quedó en la elección pasada, pero eso, digamos, no tiene ninguna importancia, porque efectivamente pareciera ser que ya la carrera, entre comillas, está ganada, y en el fondo el moverse menos, esta idea que yo decía, 1, 2, 3 monedas, la idea de moverse menos, es, digamos, calladito se ve mejor. O sea, la idea de moverse menos pareciera ser que finalmente va a redituar de manera significativa en una brecha que pudiese ser más significativa todavía entre Janet Jara y José Antonio Caz. Ahora, como dice la historiadora canadiense Margaret Macmillan, en política todo es contingencia, o sea, no podemos asegurar porque todas las cosas pueden cambiar. El fenómeno, el factor París se nos metió, bueno, acá en el norte lo conocemos, se nos metió en la presidencial. Entonces yo creo que eso también determina la voluntad de voto, y no sé si en este caso los debates estarían marcando históricamente, o la literatura dice que no, pero yo creo que hoy en día tampoco. O sea, yo tengo la impresión de que hoy en día los debates tampoco generan una voluntad de voto hacia un sector determinado. Así que yo creo que hay otras variables, comparto el punto de Jorge de migración y de otros temas de la contingencia nacional. Sí, Jorge, bueno, yéndonos ya al plano más general y partiendo de tu premisa de que esta elección está cerrada, hay quienes dicen que, y voy a citar aquí a nuestro amigo, compañero Rodrigo Pérez de Arce, que es panelista de la radio desde hace tantos años, que ha señalado que Kast tiene más o menos asegurada ganar la elección, pero no así la gobernabilidad. Y te quería preguntar por eso, porque esta semana hemos visto gestos como de demócratas, donde incluso Kast no se ha cerrado a, por ejemplo, darle algún ministerio, ¿no?, a ese sector que está en la antípodas del Partido Republicano,
Y ahí uno se pregunta, bueno, primero, ¿qué va a pasar con el Congreso? A propósito de lo que decía también Francis, del Partido de la Gente, pero en el Poder Ejecutivo. Cuesta ver ahí una amalgama, ¿no?, entre esos sectores que son tan distintos entre sí, donde va a haber presiones. Sabemos que la militancia republicana es muy exigente, voy a decirlo así, ¿no?, respecto de ciertos principios, defender ciertas ideas, no ceder incluso respecto de algunas posiciones. Y voy a citar también algo que decía Valentina Verbal de Horizontal hace algunos días, de que alguien que se define como liberal no debería integrar el gobierno de José Antonio Kast, algo que fue retrucado ayer por el mismo Pérez de Arce en una entrevista en La Segunda, bien interesante por lo pronto, ¿no? Jorge, ¿cómo ves ese escenario de gobernabilidad partiendo de la premisa tuya, ¿no?, de que esta elección está cerrada? Sí, bueno, primero comparto la tesis de mi colega de Rodrigo, en el fondo. Bueno, ambos somos investigadores en Faro y es un tema que probablemente hemos conversado en más de una ocasión. Me gustaría primero como ir descifrando ciertos temas sobre lo que dijo Valentina Verbal, sobre si uno es liberal o deja de ser liberal. La verdad es que a mí me parece una cuestión más de etiqueta que una cuestión de fondo, ¿no? O sea, ambos sabemos que la política supone cierto pragmatismo, que cuando uno lo analiza como desde cierto purismo, al final se termina quedando corto, ¿no? O sea, la política a lo largo de la historia está llena de pactos de distinta índole, de distintas vertientes, y sobre todo en la tradición política chilena, la simbiosis conservadora liberal es la más tradicional desde la que tengo memoria, ¿no? O sea, si algo se hizo dentro del mundo de las derechas desde los 90 en adelante, justamente esa combinación entre el mundo más liberal y el mundo conservador. Entonces yo le bajaría un poco ahí como la importancia de las declaraciones de Valentina, que a mi juicio tienden a cierto purismo del cual yo por lo menos políticamente me alejo, ¿no? O sea, la política tiende al pragmatismo y en ese sentido se producen todo tipo de alianzas. Respecto a la gobernabilidad, efectivamente, yo creo que la gran discusión de fondo hoy día, más allá de la presidencial, porque en verdad creo que es una elección cerrada, es, bueno, ¿qué van a hacer las derechas para poder gobernar? ¿No? Y esa es una pregunta importante que supone mirar cómo está funcionando el poder legislativo y el ejecutivo, la relación ejecutivo-legislativo. Varias cosas se pueden decir. Primero, a priori a mí me parece que el gobierno va a tener dificultades porque efectivamente tenemos un sistema que está más fragmentado, ¿no? Y yo por fragmentación, acá hay una salvedad, ¿no? Esto puede ser discutido politológicamente hablando, pero se suele entender que la fragmentación es simplemente el aumento del número efectivo de partidos. Es decir, más partidos, ergo sistema más fragmentado. Sin embargo, tú tienes sistemas con pocos partidos políticos que también están fragmentados. O sea, el sistema estadounidense, por ejemplo, estuvo muy fragmentado pese a que tenía un bipartidismo muy marcado. Y ahí surge la pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y en el fondo, el verdadero problema de la fragmentación, o la fragmentación que realmente es problemática, más allá de que efectivamente hay un óptimo en la cantidad de partidos en el Congreso, tiene que ver con la atomización de los legisladores, ¿no? Es decir, si los partidos efectivamente logran generar disciplina o los parlamentarios votan lo que quieran. Ya, esa es como el problema inicial. Y la tendencia es cada vez más que los parlamentarios votan y hacen lo que quieren con menos disciplina, en el fondo. Cada vez tú tienes menos mecanismos de control, o pareciera ser que hay menos mecanismos de control por sobre los legisladores en el Congreso. Ya, y ese es un desafío al que se va a enfrentar, bueno, José Antonio Kast, y probablemente el próximo presidente de Chile, ¿ya? Habiendo dicho eso, a mí me parece que las estructuras republicanas han logrado armar, al menos desde su partido político, una estructura más institucionalizada que sus pares. Y yo creo que eso es lo que le ha dado ventaja, en cierto sentido, de cara a la elección presidencial, ¿no? Es que efectivamente, cuando uno mira la institucionalización de partidos en Chile, yo me atrevo a decir que uno de los partidos hoy día más institucionalizados es el Partido Republicano. Tienen ideas claras, a uno le pueden gustar o no, eso, insisto, es discusión de otro tipo. O sea, pero tienen ideas muy claras y en el fondo hay un ataque de información súper efectiva. Es decir, quien vota hoy día por el Partido Republicano sabe por qué tipo de ideas, valores, personas está votando. Eso me parece que es un hecho también. Luego han armado una organización, un DUTANC, que es un brazo del Partido Republicano que funciona en el territorio y permite levantar políticas desde una mirada más territorial, y eso les permite conectarse mayormente con la ciudadanía. Obviamente no como era en los 90, pero efectivamente hay un acercamiento más directo con la ciudadanía. Y luego tú tienes otro elemento que es la disciplina interna, que a mí eso me parece que es lo fundamental. Nosotros hicimos un informe acá en Faro hace un tiempo, parte de mi agenda de investigación, justamente donde mirábamos cómo
cuáles eran los partidos más cohesionados de Chile. Efectivamente, bueno, esto es un poco intuitivo, ¿no? Pero los partidos más disciplinados de Chile son el Partido Comunista y el Partido Republicano. Cuando uno mira la disciplina legislativa, cómo votan los parlamentarios. ¿Ya? Y en ese sentido los republicanos han armado una estructura en donde todos sus parlamentarios funcionan de manera muy disciplinada. Y ahí alguien podría criticar, decir que en el fondo no se permite la libertad de pensamiento, etcétera, que han sacado legisladores, han perdido escaños. Pero eso es parte también, creo yo, de las reglas del juego que hacen que los partidos sean más institucionalizados. Gran parte del éxito de la concertación se dio porque funcionaban como macropartidos. Y de eso hay mucha evidencia al respecto. Ahora, eso como punto de partida, porque creo que es algo que le da cierta como solidez de entrada al Partido Republicano, al menos con su núcleo más duro. Sí, pues bueno, ahí Jorge, en el primer gabinete de Elwin, de hecho, parte importante eran los presidentes de los partidos. O sea, presidente del Partido Radical, Silva Sima, canciller. Presidente del PPD, Ricardo Lago, educación. Y así sucesivamente, ¿no? Arrate, que luego fue ministro. No sé si querías terminar la idea, sí, faltaba algo, ¿no? Sí. Mil disculpas, adelante, sí. No te preocupes, pero un gran alcance, porque en el fondo gran parte del éxito de la concertación se dio gracias a su disciplina. ¿Ya? Pero en el fondo lo que quiero decir, primero tú tienes un problema de entrada por mayor fragmentación, luego los republicanos tienen una pequeña ventaja ahí donde tienen, al menos en su núcleo más personal, cierta solidez institucional para ver cómo eso se comporta con el aumento de los números de legisladores. Y luego respecto al acuerdo con las derechas, y aquí hay algo que es interesante, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, el uso de urgencias legislativas por parte de los presidentes, ustedes sabrán que en el fondo la urgencia legislativa es el mecanismo que utiliza el Ejecutivo para poder controlar la agenda, ¿no? Para poder controlar el Congreso. Y cuando uno lo mira desde el 2019 en adelante, la verdad es que la cantidad de urgencias que tenían que usar los presidentes de la República para poder controlar su agenda de gobierno, los proyectos de ley, se triplicó. Y eso supone, de alguna otra manera, una pérdida de poder presidencial, ¿no? Es decir, tenemos presidentes más débiles frente a congresos que tienen cada vez más atribuciones, ¿ya? Y cuando uno mira los niveles de la cantidad de urgencias del presidente Gabriel Boric, la verdad es que se han mantenido estos mismos niveles. Es decir, pareciera ser que el Congreso internalizó, ¿cierto?, sus atribuciones frente al presidente de la República. Sin embargo, lo que nosotros estamos mirando, y que a mí me parece que es algo interesante de cara a la gobernabilidad que pudiese generar José Antonio Kast, como para resolver este problema de gobernabilidad, es justamente aplicar un uso estratégico de la urgencia legislativa, ¿no? Tradicionalmente el presidente de la República, ¿qué es lo que hacía? Aplicaba sus urgencias hacia los proyectos suyos, ¿cierto?, hacia sus propios proyectos de ley para asegurarse que se discutan en el Congreso y finalmente terminar aprobados. Sin embargo, a mí me parece que, dado este aumento de urgencia legislativa, una de las grandes formas, bueno, a mi parecer también el presidente Boric lo estaba utilizando, ¿cierto?, para poder tener un poco de mayor gobernabilidad y mayor aprobación en sus proyectos de ley, es justamente aplicar las urgencias, pero sobre proyectos de otros parlamentarios, ¿no? Es decir, utilizar la urgencia legislativa como un mecanismo de negociación para poder generar mayor disciplina legislativa. Y es algo que nosotros estamos todavía investigando, pero pareciera ser, cuando uno observa el uso de las urgencias ante esta alza exuberante, lo que uno ve es justamente eso, ¿no?, que se está aplicando un uso más estratégico de cara a poder generar mayor disciplina. Y un caso súper interesante es lo que pasa con Andrés Joanet, ¿no?, que era parlamentario de Amarillos por Chile, y es uno de los parlamentarios, siendo opositor al gobierno, que ha recibido mayor cantidad de urgencias, y en la práctica, cuando uno ve sus votaciones, es de los parlamentarios que también ha apoyado más la agenda del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que uno ve ahí? Que en el fondo el presidente de la República ha aplicado urgencia legislativa sobre los proyectos de este parlamentario que es opositor para que él pueda de alguna otra manera avanzar con su agenda legislativa. ¿A costa de qué? De que en el fondo él pudiese entregar cierto apoyo a los proyectos del gobierno. Lo que se llama en este tiempo el pirquineo, ¿no? Ir hablando con individuos en vez de con bancadas. Quería dejarle, porque nos tenemos que ir a la pausa, una idea para el bloque siguiente, ¿eh? Aquí ya no hay un problema de declaraciones, porque ayer el candidato Kast fue bien claro, no ayer, anteayer, cuando recibió el apoyo de demócratas y amarillos en decir, el nuestro no va a ser un gobierno del Partido Republicano, ¿no? Solo, eso quiero decir. Sino un problema de praxis, porque quiero poner muy breve ejemplo, vamos a la pausa y luego retomamos, Francis, si te parece, contigo y por supuesto con Jorge. Primero, el Partido Republicano durante este periodo legislativo no se ha caracterizado por tener una praxis de alianza, ¿no? Ha trabajado individualmente la agenda legislativa, se ha tirado a la piscina con acusaciones constitucionales sin coordinaciones previas. Luego, en el llamado segundo proceso constituyente, donde había que simplemente trabajar en un texto base que ya estaba consensuado. Había que ponerle la firma al texto, ¿no? No pudo evitar tratar de transformar la mayoría que con justicia había obtenido
en una constitución republicana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y naufragó en ese propósito. Y agrego lo siguiente, nos vamos a la pausa y luego volvemos. El mundo está mucho más complejo que hace 30 años atrás. No vamos a entrar en todas las derivas posibles, pero simplemente mencionar la posmodernidad hace que las identidades estén cada vez más fragmentadas. La migración hace que la sociedad sea cada vez más diversa. Nuestro territorio es amplio. Entonces, uno puede querer tratar de gobernar con la idea de un ciudadano estándar, pero ese ciudadano estándar no existe, ¿no? O sea, nos guste o no, las sociedades son diversas y complejas y hay que gobernarlas así. Bueno, la pregunta es cuán preparado está el liderazgo republicano para aquello. Creo que es una pregunta interesante que podemos retomar a la vuelta. Son las 9:04, vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos. Hola, soy Sebastián Beckman y quiero invitarlos a escuchar La Séptima Avenida Sur, una crónica sonora del jazz. Todos los sábados a las 23 horas, aquí en Radio Universidad de Chile. Hola amigas, amigos y amigas de Olo Jazz, les habla Miguel Veracifras junto a Arturo Pozo. Queremos invitarlos a nuestro nuevo horario de emisión de Olo Jazz los días domingo a las 11 de la noche. Así que ya lo saben, sintonícenos todos los domingos a partir de las 23 horas, Olo Jazz junto a Miguel Veracifras, Jamín Betancourt y Arturo Pozo. Los esperamos. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Son las 9:08 de la mañana. Estamos acá con Monserrate Rolano tomando café a esta hora, a pesar de que el día se presume súper caluroso en la zona central.
y con nuestros panelistas Francis Espinosa y Jorge Cordero. Francis, retomemos lo que estábamos hablando antes de la pausa, po. Jorge también. Antes de esto, vamos a ir ahí al foro presidencial con Fernanda Araneda, nuestra colega quien está allá. Fernanda, te escuchamos. Buenos días, Patricio, buenos días, Montserrat, y también a los panelistas presentes. Les hablo desde el centro de extensión del campus Oriente de la Universidad Católica, donde se está realizando en estos momentos el debate presidencial de la ARCHI. Algunos de los temas que se han estado presentes en este debate son, por ejemplo, migración, economía, empleo, gobernabilidad, incluso natalidad. Pero lo que yo diría que ha marcado este encuentro ha sido que se ha mantenido el tono de confrontación, de tensión entre los candidatos, como vimos la semana pasada, por ejemplo, en el foro social organizado por el Hogar de Cristo. Han habido bastantes cruces, como les señalaba. Sería difícil enumerar en realidad como todas las oportunidades en que se han interpelado los candidatos, pero yo diría que uno de los temas que ha marcado este debate ha sido la figura del asesor económico de José Antonio Kast, Jorge Quirós. Lo que dice Kast respecto a Jorge Quirós, que ha sido, recordemos, vinculado a la colusión de los pollos de las farmacias, estos han sido emplazamientos de la candidata Janet Jara. Lo que dice Kast al respecto es que, por ejemplo, le preguntaban si es que él lo nombraría ministro en su gabinete, y lo que dijo Kast es que tiene plena confianza en Jorge Quirós, y sobre todo lo que él recalca bastante es que él no ha sido condenado por este involucramiento en dichas colusiones. Jara, por su parte, ha insistido bastante en el punto, y la frase que ella ha dicho en varias ocasiones es que Jorge Quirós se jodió a los chilenos, los perjudicó, les metió la mano en el bolsillo. Eso es lo que dice ella, y como les decía, ha sido bastante reiterado, así que Kast en su respuesta, lo que le ha planteado, por ejemplo, le volvió a sacar, y lo que ha sido parte también del discurso de su campaña, le volvió a sacar el tema, por ejemplo, de Manuel Monsalve, subsecretario de Interior, que recordemos está siendo investigado por delitos sexuales. Otro de los temas que también han sido parte de este debate, que ha tenido, momentos de preguntas de los periodistas a los candidatos, y también momentos como de cruces, donde han podido debatir los dos candidatos, ha sido, por ejemplo, estas declaraciones de la senadora electa Vanessa Kaiser, en donde ella señalaba que si fuera elegido José Antonio Kast, eventualmente la izquierda podría desestabilizar ese gobierno, a lo que la candidata Janet Jara dijo que los únicos que han roto la democracia en este país, que la han desestabilizado, son los sectores de derecha, lo que generó ásperas reacciones en el auditorio donde yo estoy, porque claro, hay bastantes adherentes de José Antonio Kast, y también un grupo apoyando a Janet Jara. Eso es lo que les puedo contar por el momento, y como les decía, el resumen en general es que ha sido bastante tenso este debate. Sí, lleva un poquito más de una hora ahí el debate. Vamos a estar pendientes, Fernanda, y actualizando, por cierto, más adelante respecto de este foro. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Regresamos al panel con Francis Espinosa y también con Jorge Cordero. Francis, lo que planteaba Pato antes de la pausa, ¿no? De este dilema, ¿no?, que hay en las derechas. ¿Cómo lo ves? Sí, yo tengo varias variables de análisis. En primer lugar, la conformación del Parlamento. Yo la verdad es que no he sacado el análisis, pero había una proyección en que la conformación del Parlamento favorecía más la candidatura de Evelyn Matei. Bueno, eso ya no ocurrió, ¿no? En segundo lugar, pudiésemos hablar también del liderazgo de José Antonio Kast, es decir, digamos, el peso de José Antonio ni siquiera está en ganar la elección, ¿no? El peso está justamente en gobernar una coalición extremadamente variopinta, ¿no? Que incluso se tira hacia el centro, y también se tira hacia una derecha más radicalizada, es decir, un desafío que no tuvo de manera tan dura en este caso Sebastián Piñera, ¿no? Pero efectivamente transformarse en un motor de coordinación y de armonización de todas las derechas, porque a lo mejor ya ni siquiera podríamos hablar hasta de 3 derechas, en Larraín solamente habla de 2. Y lo tercero, que es lo que ocurre en regiones, es de qué manera se instalan en este caso las delegaciones presidenciales y el peso parlamentario en una política más bien criolla, le llamo yo, pero en una política de mucho caudillismo.
Entonces, yo creo que esos son los grandes desafíos que tienen que ver con la gobernanza de José Antonio Kast. Ahora, si ustedes me lo preguntan, digamos, yo creo que él la tiene bastante dura. O sea, yo creo que es hasta, digamos, aliviado no salir electo presidente o presidenta, porque todas estas variables y seguramente otras inciden en la gobernanza y lo que va a ser esta, además que pensando que un poco apuntamos a un hiperpresidencialismo, entonces de qué manera finalmente él va a poder lidiar con todas estas variables. El periodo de instalación ya no es, cada vez son 4 a 6 meses, entonces hay una serie de elementos que pudiesen estar conjugando con de qué manera va a tener gobernabilidad o no la va a tener. Yo comparto el punto de una amiga, mi querida Marcela Mercado, que dice que en realidad José Antonio va a ganar, pero va a perder. Ya, Jorge, yo sí que te había referido previamente al tema, pero una repasada breve y luego vamos al punto siguiente. Ya, respecto a lo que dijo Francis, yo comparto particularmente como el desafío que tiene el próximo gobierno a nivel subnacional, ¿no? Es decir, qué tipo de autoridades van a mencionar, quiénes van a ser los delegados presidenciales, qué van a ser los referentes. Que a nivel central, bueno, uno tiene su círculo de confianza y es mucho más fácil ahí como controlar y mediar qué tipo de errores van a cometer, pero ya en regiones, bueno, la cuestión se te escapa un poco de las manos. Yo tengo varios puntos que los voy a mencionar muy rápido, en honor al tiempo, pero que creo que quizá hacen que el viento a favor hoy día esté en beneficio del mundo republicano. El primero, que a mí me parece algo que se ha comentado poco, tiene que ver con la agenda de la Contraloría, ¿no? O sea, hoy día a mí me parece que la Contraloría tiene una agenda probidad sector público, ¿cierto?, en contra de lo que se denomina como la grasa del Estado. Y a mí me parece que allí hay una posibilidad estratégica por parte del próximo gobierno de plegarse justamente a la agenda de la Contralora y tercerizar también el enfrentamiento con el sector público, ¿no? Porque no es lo mismo tener al presidente de la República en contra de los funcionarios a tener a la Contraloría en contra de los funcionarios, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una ventaja estratégica que eventualmente el próximo gobierno podría aprovechar, que es cómo de alguna otra manera se alinean estas dos agendas. Luego, yo creo que dentro del mundo de las derechas, efectivamente hoy día están todos los incentivos puestos para que puedan gobernar juntos. A mí me parece que Chile Vamos, esto también creo que lo dije la vez pasada, pero no tendrá muchos problemas en plegarse hoy día en el mundo republicano. Me parece que en verdad las agendas ideológicas son radicalmente distintas. Yo creo que Bernardo Larraín habla en ese sentido más por lo que es Evópoli, pero a mí me parece que Evópoli hoy día es una minoría dentro de las derechas. Y a mí me parece que en verdad entre Renovación Nacional, UDI y Partido Republicano podrían converger hacia un camino futuro sin mayores problemas. Y luego hay una pregunta interesante que yo no la tengo tan resuelta, si es que estamos ante un nuevo clivaje, ¿no? Esto puede sonar un poco cliché, pero si es que efectivamente se está comenzando a constituir un nuevo clivaje apruebo o rechazo respecto a cómo se van conformando justamente los grupos políticos, ¿no? Hoy día vemos que parece que lo que fue la apruebo en su momento se está enmarcando en mayor medida hacia la candidatura de José Antonio Kast, y eso es algo que también vale la pena analizarlo. Y lo último que a mí me parece también muy interesante es, bueno, qué hace la oposición, ¿no? Porque a mí me parece que la oposición, o sea, la próxima oposición en el fondo, porque a mí me parece que en ese sentido la izquierda sí fue una posición muy obstruccionista del gobierno de Sebastián Piñera, y aquí cabe la pregunta, ¿no? ¿Cómo va a actuar justamente la izquierda frente al gobierno de José Antonio Kast? Y esta es mi tesis, puedo estar equivocado, pero yo creo que para José Antonio Kast va a ser mucho más complicado tener que lidiar con una izquierda colaborativa que tenga las intenciones de cooperar justamente en proyectos de ley, a tener una izquierda obstruccionista, porque de alguna otra manera la izquierda obstruccionista, ¿qué es lo que va a hacer? Alimentar justamente su discurso. En cambio, si tú ves que la izquierda empieza a colaborar y a cooperar dentro de la agenda legislativa, eso le va a generar problemas con su electorado y justamente problemas con aquellos grupos dentro del mundo de las derechas que pudiesen estar más a la derecha de José Antonio. Entonces me parece que una oposición colaboradora de cara a su gobierno va a ser más complejo que una oposición que simplemente bloquee y rechace todo. Sí, a propósito del caso de demócratas que citábamos antes, concurrió a esta foto, ¿no?, a este punto de prensa, Jimena Rincón, pero no Matías Walker, quien es el senador que tiene ese partido, que está a puertas también de ser disuelto. Pero ahí uno ve, lo que importa es quien tiene presencia en el Congreso y no quien es presidenta de un partido que está a punto de extinguirse, ¿no? Además, con un Senado casi empatado, el voto de Matías Walker, tal como el de Karim Bianchi, van a ser fundamentales. Justamente. Sí,
Bueno, los queremos llevar en honor al tiempo, como dice Jorge, al tema que se confirmó ayer en la tarde respecto de esta expropiación de la parcial de la toma de San Antonio, esto a horas de que se venciera el plazo, ¿no? para tomar una decisión respecto de aquello, y esto ha generado varias reacciones. Desde el gobierno explicaron ayer en un punto de prensa con el ministro Montes, ahí la vocera, cuáles son las razones, los montos que están comprometidos, que son varios miles de millones de pesos, pero por otro lado también están los argumentos en contra que básicamente apuntan a que con esto se fomenta el saltarse las filas, ¿no? ¿Cómo ven esto? Jorge ya hacía una breve alusión al impacto que podría tener en el momento en el que se da la señal, que se da, ya la palabra expropiación tiene una carga, ¿no? Política bien importante, pero también esto de este sentimiento de injusticia de quienes se toman a la fuerza un terreno y luego tienen este beneficio del Estado. Hay que decir, y ayer lo explicaba también el ministro Montes, que las personas beneficiadas también tienen un ahorro que van también a contribuir económicamente. Francis, ¿cómo lo ves esta noticia que se dio el día de ayer? Sí, brevemente, bueno, la verdad es que hay varias aristas también de análisis. En primer lugar, así como el tema de la migración también se ha ido transformando discursivamente, también el tema de la expropiación, y sobre todo en el norte, por ejemplo, los temas que tienen que ver con campamentos. O sea, yo creo que ahí habría, digamos, una dinámica bastante compleja, en la cual, digamos, la ciudadanía en general ya tiene una visión bastante negativa con respecto, digamos, a quienes se toman y de qué manera finalmente el Estado termina beneficiando a quienes no hacen, digamos, toda la ruta meritocrática de tener su casa propia. Yo creo que eso ya está instalado, ya es esta cosa canónica, ¿no? Que pareciera ser que no tiene discusión. Eso me parece bastante significativo. Luego, recordar que estamos digamos, en clave electoral, ¿no? Entonces, estos elementos también inciden en esta dinámica de cómo uno visualiza, digamos, el exceso de asistencialismo, que yo también lo veía en otras partes del mundo, y cómo eso finalmente empuja a la ciudadanía a votar más bien, en este caso, la oposición, justamente por esta sensación de que el exceso de asistencialismo, pensemos en el caso de Argentina, por ejemplo, genera ya más bien enfermedades sociales que son difíciles de erradicar. Eso es lo segundo. Y tal vez lo tercero, de qué manera en el fondo no solamente este gobierno, sino que los que vengan o el que venga, debiese enfrentar un déficit fundamental que ha tenido, por lo menos también en regiones, la construcción de viviendas sociales. O sea, por años no se construyó viviendas sociales y eso fue generando toda esta dinámica, digamos, de tomas de terreno. Ahora, evidentemente también hay variables micro en las tomas de terreno, de aprovechamiento, digamos, de algún tráfico de influencia, de venta, digamos, de terrenos que realmente no existen. Entonces hay una serie de elementos, digamos, de enfermedades preocupantes en el caso de la toma de terreno. Sí, este es un tema complejo, ¿eh? Uno puede caer en la tentación como de hablar de manera causa-efecto, de manera binaria, mencionar algunas cosas, ¿eh? Uno entiende que hay una connotación histórica que asocia la política de expropiación a la izquierda, ¿no? Pero en rigor aquí no estamos hablando de la reforma agraria, ni estamos hablando de... No, para revisar lo imaginario, ¿no? Es decir, estamos hablando de una situación concreta donde hay 12.000 personas que viven en una comuna y que hay que resolver el tema de algún modo, ¿no? Y por el otro lado, quiero mencionar nomás, esto Francis lo sabe bien como antofagastina, que el problema de las personas viviendo precariamente es un problema que no ha hecho sino profundizarse en los últimos años, ¿no? O sea, según el último catastro de techo, tenemos más de 120.000 personas en Chile viviendo en estas condiciones. Entonces, tampoco es un asunto que uno pudiera asociar a un gobierno específico, porque
es una cuestión que se viene agravando por varios factores hace por lo menos 20 años, ¿no? Está el fenómeno migratorio también. El fenómeno migratorio, el fenómeno del suelo. Yo lo digo tantas veces que puedo parecer pegado, Francis. Yo siempre pongo el ejemplo de Antofagasta. Ahí veo departamentos desocupados en el plan y gente viviendo en campamentos de arriba, ¿no? Eso, mirado desde afuera, parecería carente de sentido común, pero ocurre, ¿no? Bueno, ese es el contexto sobre el cual hay que enfrentar la situación. Ahí te lo planteo, Jorge, ¿cómo lo ves? Porque uno puede remitir al tema de la toma de San Antonio, si se está haciendo bien o mal, pero lo de la toma de San Antonio es un ejemplo de este problema más general que tenemos, po, y que va a ser uno de los problemas del gobierno siguiente, gane quien gane. Totalmente, y efectivamente es un problema bastante complejo. Yo me pliego plenamente al diagnóstico de Francis. Y a ver, de lo que has mencionado, yo estoy de acuerdo, sobre todo con el tema de las expropiaciones. Aquí no estamos ante una expropiación masiva de nada, y obviamente yo solo lo mencionaba en ese momento porque efectivamente es mala publicidad, ¿no? Un tema electoral en el fondo da pie para que las cuestiones se distorsionen y suceda justamente esto, ¿no? Cabe decir que justamente en el tema de las tomas también hay muchas malas prácticas. O sea, yo recuerdo hartos años atrás, cuando trabajaba en el Congreso, que nos tocaba ver justamente con dirigentes que vivían justamente de la creación de comités de vivienda, y ese era su trabajo. En el fondo le cobraban a las familias montos de dinero para que integrasen comités que en el fondo los tenían años esperando, y creaban comités, y creaban comités, y creaban comités. Y finalmente muchos de estos dirigentes terminaban impulsando tomas dentro de terreno. Esto pasaba mucho en mi zona, en la región de la Araucanía. A mí, lo que realmente me preocupa, porque uno entiende que esto es un problema que está anclado a varios factores, desde, por ejemplo, la especulación inmobiliaria y así, muchos otros fenómenos más que van incorporando tensiones al problema de la vivienda, es como los posibles efectos de los malos incentivos, ¿no? Como efectos pueden generar, y esto yo lo veo mucho en uno de los temas que llevo más años investigando en realidad, que es justamente la política indígena en Chile. Perdón que suene como que me estoy alejando demasiado del tema, ¿no? Pero uno de los grandes problemas que generó el fracaso de la política de entrega de tierras dentro de la CONADI, el artículo 20b, fue justamente que empezaron a priorizar ciertas comunidades que se saltaban la fila, ¿no? Y cuando una vez comenzó ese proceso de adelantar la compra de tierras de aquellas comunidades que se saltaban la fila, la verdad es que lo que terminó pasando es que ese hecho, que fue un hecho muy específico, se terminó reproduciendo en masa, ¿no? Y es lo que pasó, finalmente terminaron aumentando las listas de espera. Muchas comunidades, sobre todo asociadas a organizaciones más violentas, comenzaron a practicar acciones violentas para acelerar justamente la compra de tierras dentro de la CONADI. Y ese fue un problema que hasta el día de hoy no tiene solución, esa es la verdad. Y se agravó toda la política de tierras. Gran parte del problema que hoy día existe justamente con la compra de tierras indígenas en la CONADI tiene su origen en que, más que decir que se premió, se pensó que la solución adecuada para resolver un problema complejo era justamente priorizar a aquellas comunidades que estaban generando mayor tensión inmediata, ¿no? Y eso me parece que es un precedente que vale la pena mirar. Yo entiendo que obviamente ese tipo de políticas se mezcla con cuestiones distintas, pero algo que vale la pena mirar, ¿no? En el sentido de que malos incentivos pueden hacer que este tipo de prácticas se terminen replicando, sobre todo cuando, como bien dices tú, es un problema que va creciendo, ¿no? Es decir, cada vez tenemos probablemente más personas que tienen problemas de vivienda, cada vez hay más déficit, el suelo cada vez más restringido, tienes otros espacios donde efectivamente hay especulación, y eso es una realidad también, se especula tanto con los suelos como se especula justamente con vivienda, y eso agrava el problema. Entonces, mi única preocupación, porque la verdad yo no tengo la respuesta clara de cómo solucionar esto, porque obviamente es un problema tremendo, pero mi única preocupación es justamente con la política de malos incentivos, ¿no? Que pueda pasar algo similar de lo que sucedió con la política de tierras, en materia de entrega de tierras en la CONADI, ¿no? Sí, es un gran tema, sobre todo si se mezcla con otros factores como lo que plantea Jorge de la compra de tierras indígenas, el fenómeno migratorio, ¿no? A propósito de lo que ocurre en el norte. Ahí, Francis, no sé si quieres comentar algo al cierre. Perdón, no solamente... Sí, ahí, perdón, que me había quedado, digamos, muteada. Bueno, no solamente, digamos, el tema del fenómeno migratorio es algo que nosotros, bueno, el norte en general se caracteriza por estar en permanentemente crisis con los temas migratorios, por varias razones, porque en el fondo, sobre todo Colchane, digamos, hay digamos, de mucha
en el fondo de mucho tráfico de ser humano, pero también de puntos en los cuales son difíciles de tener militares o carabineros en este caso. O sea, la entrada es compleja de negociar. Eso es lo primero. Lo segundo, el norte también se caracteriza, por lo menos de Arica hasta Atacama, por tener regiones en las cuales hay mucho trabajo, son en general un PIB bastante alto, entonces concentra en este caso el interés y las expectativas de quienes migran. Y se produce un fenómeno en el fondo que es mucho multiculturalismo también, o sea, tampoco pudiésemos criminalizar constantemente la migración, porque en el fondo podemos ser una opción. Pero las externalidades son complejas, porque efectivamente, como decía Patricio, el aumento de los campamentos asociados a la migración, la presencia de crímenes, digamos, de alta connotación pública y de manera más progresiva, o sea, porque a lo mejor los crímenes antiguamente eran cada 10 años, ahora, digamos, de manera... Y algunos espacios que finalmente va abandonando el Estado y se van transformando en un parestado asociado, digamos, al crimen organizado y al narcotráfico. Entonces, yo creo que efectivamente el norte lo sabe. Franco Parisi siempre planteó un discurso en ese sentido y en otros sentidos también, pero en ese sentido, y yo creo que por eso tuvo tanto arrastre en el norte de Chile. Independiente, digamos, que la figura de él nos guste o no nos guste, pero yo creo que eso me parece un punto fundamental. Sí, pues bueno, gran tema, nos va a seguir acompañando y ojalá estuviera presente en los medios, no solamente a propósito de una crisis, sino que sea un tema que podamos alimentar permanentemente para ver cómo podemos encaminar una solución. Como se pudo ver, es una situación multidimensional, ¿no? Y que se ha ido fraguando a lo largo del tiempo, y como todo problema que se fragua a lo largo del tiempo no se resuelve de un día para otro, requiere una cantidad de tiempo parecida. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros y nosotras esta mañana. Muchas gracias por la invitación y bueno, siempre feliz de ir comentando la coyuntura y todas las cosas que han pasado. Sí, probablemente hay mucho de qué hablar. Siempre. Sí. Misma cosa, Francis, muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Bueno, en la radio pública y por supuesto en Chile TV nos vamos a un breve alto y a la vuelta vamos a conversar sobre economía, como es habitual en los días miércoles. Semana a semana conoce nuevas facetas y las profundas dimensiones de la poeta Gabriela Mistral en el programa Agenda Mistral 2025. Desde la Universidad de Chile, Sembrando América en el Mundo, como parte de las conmemoraciones